Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente de YouTube? Quiero agradecerles su paciencia a todos ustedes. El día de hoy les traigo el especial 2000 suscriptores. Empecemos con la introducción. Cadia, el segundo mundo más fortificado después de Terra, ha caído. La 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador ha conseguido su objetivo, y el mundo ha perecido. Millones de defensores dieron sus vidas luchando en este lugar. Inclusive recibieron la ayuda de Xenos para tratar de detener el avance del caos. Las bandadas de las Legiones Negras y los demonios lograron su cometido. La cicatriz Maledictum es una realidad. El caos ha ganado mucho más poder de lo que antes tenía en el plano físico. Estamos en una época más oscura de la que podríamos llegar a pensar. Y sin embargo, los demonios no pararon ahí. Las Legiones Negras no se detuvieron. Siguieron avanzando, llegando al corazón de Macrash, al hogar de Roboute Guilliman, primarca de los ultramarines, el cual ha pasado 10.000 años reposando en un campo de éxtasis después de la batalla que tuvo contra su hermano Fulgrim, en la cual terminó herido fatalmente. Sin embargo, en un evento milagroso ha acontecido. La armadura del destino fue colocada en su cuerpo. Una santa viviente, una Eldar y un Mechanicus serían los encargados de traerlo de nuevo a la vida. Pudieron presenciar el regreso del Hijo Vengador, el último primarca leal del emperador. Su hijo, Roboute Guilliman, ha resucitado. Esta es la era de la venganza de la humanidad. Ahora tomarán lo que es suyo de nueva cuenta. Toma tu Volter, alista tu espada sierra, asciende a Primaris y sigue al primarca, porque esto es la era Indomitus. Una vez tuvo éxito la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador y el regreso de Roboute Guilliman, esto vino con una catastrófica consecuencia, puesto que con la caída de Cadia, el último de los pilares negros, el cual fue una tecnología de los Necrones hace incontables milenios, se encargaba de contener al caos, entre otras funciones. Sin embargo, una vez que el Ojo del Terror no tuvo esta barrera que lo contuviese, se expandió de manera titánica, de modo que entre las estrellas se podría ver su presencia en aquellos lugares en donde antes no estaba. Planetas enteros fueron consumidos por el Ojo del Terror en segundos, y ahora era conocida como la Cicatriz Maledictum. Los demonios ahora eran más poderosos y la amenaza había crecido. La situación se había vuelto tan crítica que el Imperio no se había encontrado en una situación así, no desde la herejía de Horus. Medio reino de la humanidad, el cual ahora era conocido como el Imperio Nihilus, estaba casi incomunicado por completo, y el otro parte del Imperio, conocido como el Imperio Sanctus, estaba desgarrado por las llamadas de socorro y las transmisiones finales que ahogaban las mentes de los astrópatas y los llevaban a estos a la locura. Había mundos sitiados, ejércitos y flotas dispersos por todas partes. El número de muertos era catastrófico. El recién regresado Roboute Guilliman sabía que la humanidad se enfrentaba a una guerra por la supervivencia. Cada instante contaba, y él sabía que tenía que actuar. Una vez habiendo limpiado todo su sector de toda presencia de las Legiones Negras, Roboute Guilliman se dirigió a toda velocidad hacia la Santa Terra, entró en el Palacio Imperial y a la sala del trono del emperador, en solitario. Allí, este tendría una conversación con el propio emperador, o al menos lo que quedaba de él. La conversación exacta entre ellos se desconoce a ciencia cierta. Sin embargo, el primarca salió de este lugar, inmerso en un gran sentido de propósito. Aunque había despertado en un momento de catástrofe sin igual, ya estaba formando en su mente las estrategias con las que evitaría que este fuera el final de la humanidad. Tal era la pasión y la determinación de Guilliman por obtener éxito, que una docena de sus planes ya estaban en marcha cuando se acercó a los altos señores de Terra. Los primeros movimientos de este gran esfuerzo estratégico se hicieron antes de que se declarara finalizada la Noctis Aeterna. Lo que Guilliman proponía era la mayor campaña de la humanidad desde antes de la herejía de Horus, una gran reunión de ejércitos y naves de guerras de todas las ramas de las fuerzas armadas del Imperio tendrían lugar. Su propósito sería nada más y nada menos que evitar la extinción de la humanidad a manos de sus innumerables enemigos, tanto internos como externos. Guilliman sabía que a pesar de todos los innumerables desastres que estaban ocurriendo en el Imperio en estos momentos, el reino de la humanidad aún poseía una enorme fuerza militar. Si se reunía y se manejaba adecuadamente, entonces, con la estrategia y métodos correctos, el Hijo Vengador
estaba convencido de que estas fuerzas tendrían la fuerza para estabilizar el imperio y frustrar los intentos de sus enemigos. Aunque la idea de que gran parte del reino del emperador se ahogara en la guerra enfurecía enormemente a Guilliman, ese demostró su racionalidad al resistir la tentación de ir a la guerra en persona demasiado pronto. Su conocimiento y comprensión de la situación más amplia era a su vez tanto una bendición como una maldición. Él estaba consciente de todo lo que podía pasar en caso de que él hiciera un mal movimiento. Esta partida de ajedrez era demasiado complicada como para poder hacer cualquier movimiento en falso. Solo una mente providencial como la de él era capaz de poder comprender y poner en marcha cada uno de los planes y darle suficiente impulso y maniobra para que cada uno de estos funcionara. Centrarse demasiado en una sola cosa, como era el combate en bruto, podía distraer su atención de la guerra en general y como resultado costarle la partida a la humanidad. Los altos señores de Terra aceptaron la propuesta de Guilliman sin casi discusión alguna, viendo el potencial de su estrategia. Guilliman fue en persona a reunirse con el fabricador general de Marte y la abadesa del Sanctum de las Adeptas Sororitas. Consiguió la cooperación de estos, aunque si hubo algún precio por conseguir la ayuda de estos, esto es desconocido. El Hijo Vengador dirigió todas las ramas del imperio, incluido a los Custodes, Arbites, Navis Novil, y en su esfuerzo por unificar las dispersas organizaciones imperiales, aunque todos aceptaron, no lo hicieron sin reservas. En privado, muchos cuestionaban el plan del Primarca, su procedencia y las motivaciones de este. Algunos creían que sus acciones buscaban reunir el autoengrandecimiento que solo quería reunir y liderar su propia gran cruzada. Otros temían que este deseara subyugar a los altos señores y que tal vez al propio emperador. Algunos incluso susurraron que el plan no era de Guilliman, sino del emperador mismo, expresando al Primarca retornado durante su reunión en la Sala del Trono. Sin embargo, todas estas nociones se basaban en meros rumores, supersticiones, textos apócrifos peligrosamente poco fiables o leyendas no verificables de épocas pasadas. Además de estabilizar al Imperium, Robot y Guilliman tenía otro objetivo: la distribución de la tecnología Primaris a los otros capítulos de marines espaciales de la galaxia. Aunque se esperaba que las flotas de la Cruzada Indomitus pasaran por algunos mundos natales de los capítulos, otros estaban cerca de la extinción, situados en regiones oscuras o en constante movimiento. Se crearon fuerzas especializadas para llegar a estos capítulos en particular, que más tarde se les conocería como portaantorchas. A cada flota se le asignaba un capítulo específico al que llegar, aunque había excepciones autorizadas e improvisadas en las misiones que hacían que algunas de estas flotas llegaran a más de un capítulo en una sola expedición. Dependiendo de los recursos que estos tenían y las condiciones esperadas de los capítulos a los que se les asignaba la tarea de llegar, las flotas portaantorcha transportaban cantidades variables de la preciada semilla genética, el equipo Primaris y los recursos que cada capítulo necesitaría ahora para producir a sus propios marines Primaris y su tecnología. Muchos también transportaban hermanos de batalla, escudos grises, refuerzos de Primaris entrenados, equipados y acondicionados en Marte. El imperativo general de las flotas portaantorchas era entregar todo esto a su capítulo designado. También tenían el objetivo secundario de recopilar información sobre el estado actual de la galaxia y registrar las rutas disformes, los lugares que estaban siendo asediados o controlados por el caos o algún enemigo diferente a estos. Sin embargo, tenían que tener muy claro nunca distraerse de su objetivo principal, y cuando su misión terminaba, ya fuera exitosa o no, tenían que regresar a casa, transmitir toda la información que obtuvieron y prepararse para otra vez pasar la antorcha. Debido a la necesidad de velocidad y flexibilidad de estas labores, las fuerzas portaantorchas eran compactas, de élite y concentradas, y las formaban Adeptus Custodes, tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus, hermanas del silencio, inquisidores, comerciantes independientes, hermanas de la batalla, caballeros grises y aliados conocidos del capítulo correspondiente, todos ellos desplegados en naves rápidas y desempeñando un papel importante a la hora de asegurar la transición sin problemas del Dom Primaris. Ahora bien, tenemos que hablar sobre qué es un Marine Espacial Primaris. Muchos de ustedes ya lo conocerán, sin embargo, para aquellos que no, bueno, hace 10.000 años, Belisario Scowl comenzó el trabajo para crear una mejora del proyecto más grande que el emperador realizaría durante la Gran Cruzada, los Marines Espaciales, los Adeptus Astartes. Mediante una plática que vendría a los circuitos de Belisario Scowl tiempo después, este recordaría una conversación con el emperador, el cual le encomendaría crear un arma perfecta para poder lidiar
con las amenazas que estarían por venir en el futuro, si es posible, mejorar aquellas obras que él hizo de por medio. Para los adeptos mecánicos está estrictamente prohibido mejorar algo, innovarlo, porque eso es considerado una alta tecnoherejía y eso se castiga únicamente con la muerte. Sin embargo, esta vez era diferente, el emperador mismo se lo había pedido, esto tenía que hacerse. Belisario Skull pondría días, meses, estaciones, años, décadas, milenios en fabricar a estas obras maestras. Los Adeptus Astartes Primaris serían mejores en todo sentido que los Adeptus Astartes convencionales. Tenían el potencial y la fuerza, sin embargo la experiencia es algo que tendrían que aprender de sus predecesores, serían sus maestros y sus guías ahora. Sin embargo, los Adeptus Astartes no se quedarían atrás de los Primaris, puesto que ahora contaban con una tecnología la que permitía a un Adeptus Astarte convertirse en un Primaris, ascender más allá de algo divino. Y así sería como las nuevas flotas ascenderían para ayudar al robot de Guilliman en su más grande proyecto, la Cruzada Indomitus. El movimiento comenzaría, y así sería como los portaantorchas empezarían a hacer sus funciones. Guilliman empezaría a reunir los recursos que serían necesarios para llevar a cabo la cruzada. Sin embargo, este tenía conocimiento pleno de que la insurrección y la inestabilidad era algo que no podía tener en sus bases. Así pues, iniciaría un movimiento conocido como el Azote del Primarca, el cual sería una purga llevada a cabo en el sistema Sol, en contra de adoradores sinos, cultistas heréticos y nobles imperiales molestos. Cada uno de ellos fue aplastado por igual, por medios políticos, diplomáticos o militares. Todos ellos eran obstáculos para el plan de este, aunque se produjeron muchos daños colaterales y algunas zonas tuvo daños irreparables. La brutal purga tuvo éxito. La reunión en el sistema Sol no se vio afectada en gran medida por el sabotaje, la sedición y los politiqueos. Para reunir las enormes fuerzas que serían necesarias, Guilliman envió misivas a todo el sistema Sol y más allá de este, a docenas de mundos y estaciones orbitales. En todas ellas exigía recursos, armas y suministros. Para reunir las enormes fuerzas que serían necesarias para este movimiento, Guilliman envió misivas a todo el sistema Sol y más allá, a docenas de mundos y estaciones orbitales. A todas ellas se les pedía lo mismo: guerreros, armas, suministros, todo lo que tuvieran para poder apoyar. Fue en sus directivas a otros mundos donde Guilliman demostraría aún más crueldad. La realidad es que en algunos sistemas eran defendibles en su condición actual, podían luchar contra el caos, pero otros mundos estaban apenas sobreviviendo. Este ordenaría la retirada de las tropas de aquellos mundos en los cuales no tenían esperanza de sobrevivir, dejándolos a su suerte. Los mundos que quedarían abandonados y destruidos, sin población alguna, podrían ser repoblados en el futuro, pero la cruzada no podía ser pospuesta. No podía haber fallos ni equivocaciones. Este tenía que tomar esta dura decisión. Mientras que la enorme acumulación militar continuaba a buen ritmo, más rápido incluso de lo previsto, el Primarca centró su atención en otras amenazas para su gran reunión. Se codificaron los corredores disformes viables, se establecieron puntos de reunión secundarios, como el de Gehenna. El Ordo Malenus argumentó que la gran cantidad de traslaciones factoriales en el sistema Sol debido a la interminable marea de naves entrantes podría causar una peligrosa inestabilidad en el Inmaterium. Guilliman desplegó fuerzas para contener tal amenaza si en caso de que llegara a producirse, pero por lo demás, no ralentizó el ritmo. Los recursos seguirían llegando. La intención clara de Guilliman era que la Cruzada Indomitus no fuera una gran flota, blandida como un ariete. En su lugar, estaría formada inicialmente por 10 inmensas flotas, denominadas flotas Primus, flotas Secundus, y así sucesivamente cada una de ellas. Cada una de estas sería liderada por un señor de flota, un individuo que solo respondería ante Guilliman y nada más. Cada una de ellas estaría formada por tropas procedentes de todas las ramas existentes del ejército imperial, con ejércitos que ascenderían a miles de millones de individuos por flota. Estas fuerzas rara vez lucharían como una sola, por lo que cada una de estas flotas se dividiría a su vez en formaciones más pequeñas, llamadas grupos de batalla, cada una de ellas dirigida por un jefe de grupo. Estas fuerzas se identificaban con alfanuméricos en alto gótico, como el grupo de batalla Alphus, el grupo de batalla Betaris y muchos otros así. Cada uno de ellos debía ser totalmente autosuficiente, con una agenda propia y campañas propias.
y su jefe de grupo solo informaba a su señor de flota y a Gilliman de las acciones que llevaban a cabo. Aunque los grupos de combate eran las formaciones permanentes más pequeñas de una flota, los jefes de grupo y los señores de flota podían crear destacamientos más pequeños llamados contingentes. Estas formaciones ad hoc podían reunirse para fines singulares y que una vez completada su misión se volverían a integrar en su grupo de batalla propiamente dicho. Sin embargo, debido a las realidades de la guerra, a los caprichos del viaje disforme y a muchas otras razones, muchos grupos de trabajo pasaron a luchar juntos de forma independiente durante muchos años, formando fuertes lazos y desarrollando formando en el proceso fuertes lazos de hermandad y desarrollando sus propias insignias y subculturas cada uno. Gilliman asignó a cada flota su propia gran misión estratégica, de forma de que cada una desempeñaría un papel único en la compleja contraofensiva que había ideado. Con una estructura flexible, una flota no era una lanza que atravesaría el vacío, sino las numerosas espadas de una legión de duelistas. Sin embargo, el primarca sabía que una vez que las flotas salieran a la galaxia, las circunstancias afectarían a su capacidad para llevar a cabo sus tareas. También era plenamente consciente de que las pérdidas serían catastróficas. Por ello, dotó a sus jefes de flota y de grupos con poderes de requisición. Con ellos, podrían hacerse de nuevas fuerzas mientras surcaban el vacío, reduciendo la necesidad de refuerzos externos que de otro modo lo ralentizarían enormemente. Algunos comandantes explotaron estos poderes al máximo, despojando a los mundos recién liberados de tropas y material, dejándolos incluso más vulnerables que antes en algunos casos. Incluso hubo el caso de algunos mundos que se encontraban en óptimas condiciones, que una vez que pasó la cruzada Indomitus por ellos, quedaron en una situación precaria. Con el tiempo, la composición de las flotas se evolucionó. Según continuaban las campañas, los elementos destruidos fueron sustituidos por refuerzos. Las formaciones devastadas fueron redistribuidas. Las heridas y las pérdidas en combate hicieron que se ascendieran a los oficiales, mientras que los fracasos supusieron su destitución. Las culturas de las flotas también cambiaron al adoptar las peculiaridades locales de las fuerzas recién introducidas a sus filas. Entre los distintos elementos de cada flota y grupos de combate se formaron por igual feroces rivalidades y férreos lazos de hermandad. Cada uno desarrolló sus propias insignias de campaña, honores de batalla, heráldica, tatuajes o rituales de escarificación que unirían a sus diversos guerreros y marcaban su solidaridad. La prematura partida de esta flota se debió a una cruzada de matanza hecha por Corne, que se dirigía hacia el sistema Sol. La señora de la flota, Cassandra Van Lescus, solicitó directamente a Gilliman ser enviada a esta campaña. Con el permiso concedido, Van Lescus consiguió una aplastante victoria en el estrecho de Manchora, demostrando la capacidad de las flotas de la cruzada Indomitus en el proceso. A partir de ahí, la flota Tertius siguió adelante, rodeando el Segmentum Pacificus y adentrándose en el Segmentum Tempestus. La flota de Secundus le siguió, en una apretada dispersión en línea recta hacia el Ojo del Terror, que pronto se conoció como el Camino de los Mártires. La flota se enfrentaría entonces a innumerables horrores engendrados en la disformidad y a una inmensa resistencia de estos mismos. Rápidamente, las filas de sus soldados se volvieron fanáticos radicales. Solo cuando Gilliman se sintió satisfecho de que la cruzada había cobrado impulso y de que los peligros que los que se enfrentaba a Terra se estaban desvaneciendo poco a poco, partió con la flota Primus. Esta fuerza se dividió rápidamente. Los grupos de batalla se dirigieron en múltiples direcciones para llevar alivio a muchos sistemas simultáneamente. Más tarde, le seguirían a otros. Entonces, la cruzada Indomitus oficialmente habría dado inicio. Sin embargo, algunas flotas no tardarían en ganarse una oscura reputación, ya fuera por las acciones que estos llevaban a cabo, o también las desgracias que les sobrevenían. La flota Septimus fue rápidamente conocida como la Flota Silenciosa, también llamada la Séptima Silenciosa. Su punto de reunión era el único alejado del sistema Sol, y su ubicación era un secreto conocido solo por unos pocos elegidos. El tamaño, dotación y misión eran secretos bien guardados, incluso para el oficio Logisticarum. Los asignados a la flota desaparecieron, dejando tras de sí poco más que el rumor de servocráneos aferrados a rollos de datos de alto nivel. La flota tenía el poder de ignorar a los comunicados de prácticamente cualquier nivel o rama del Imperium. Incluso, algunos de los que se han cuestionado la desaparición de los oficiales clave han desaparecido. También fue mala suerte la del jefe de la flota, Prasorius, que tanto que su flota Quintus se considera maldita. Los grupos de combate de la flota parecen haber actuado como imanes para sucesos extraños y terribles en acontecimientos fortuitos. La flota es objeto de gran superstición,
y las tropas que le pertenecían a ella ha desarrollado todo tipo de manías para defenderse de la maldición, y aunque todas ellas honran al emperador de alguna manera, se suprimen allí donde surgen, pero han resultado imposibles de contener. Las tropas de la flota Quintus pueden considerarse afortunadas, sin embargo, en comparación con la flota Quartus o la Cuarta Caída, su desgracia comenzó cuando el jefe de la flota, Abscondis, trató con un inquisidor renegado que desarrolló una peligrosa arqueotecnología conocida como el motor coral para facilitar el viaje disforme de la flota. Las energías de este dispositivo atrajeron la atención del primarca demonio Angron y de una enorme hueste de adoradores de Khorne. En la apocalíptica batalla que surgió, Angron consiguió un golpe mortal en contra del motor coral. Este motor tenía una capacidad increíble, podía funcionar inclusive parcialmente como un desintegrador de demonios. Era un arma sumamente poderosa, se cargaba de almas inclusive. Sin embargo, Angron asestaría un golpe con todas sus fuerzas, causando la destrucción de este mismo en el proceso. Una vez haciendo esto, la rabia titánica de este mismo primarca se esparció como un virus, contagiando a miles de millones de almas dentro del alcance de sus efectos, lo que más tarde se le conocería como la maldición asesina. Siguió con una matanza sangrienta entre todos aquellos que serían víctimas de esta cruzada. Este lugar sería declarado como el Excommunicati Traitoris. En este lugar también, solamente toda la flota y de los miles de millones de soldados que estaban a bordo, los caballeros grises, custodes e hermanas del silencio, escaparían del lugar. Todos los demás, incluyendo a los primaris, hermanas de batalla, Astra Militarum, custodes y mecanicus, habrían sido devorados por la rabia asesina. Esta pérdida aproximadamente involucró al 5% de la flota total de la cruzada Indomitus, una pérdida catastrófica en un solo golpe. Sin embargo, algo importante de notar es que en este momento, por un solo instante, nosotros sabemos que Angron perdió su conciencia hace mucho tiempo, cuando se convirtió en un berserker de Khorne, pero por un momento pudo disfrutar de paz. No sintió rabia alguna, solo sintió calma, al menos por unos instantes, antes de volver a perderse entre su frenesí de locura y sangre. Algo que tenemos que recordar de entre todo este suceso es que si las flotas llegaban a carecer de los suministros que necesitarían para seguir adelante, entonces podría resultar muy mal para estas mismas. Sin embargo, una buena logística, así como para una empresa en la vida real, es muy importante. Por un lado, se requería que cada una de las flotas fuera acompañada por enormes flotillas de naves de transporte, buques cisternas de combustible, naves forja, naves hospital y barcazas granero, que eran incluso más numerosas que las naves de guerra a las que apoyaban. También significaba una revisión completa de la capacidad logística del Imperium y el establecimiento de líneas de suministro largas y defendibles. Al comienzo de esta cruzada, muchos de los conductos astropáticos del Imperio se habían quemado, dificultando gravemente las comunicaciones. La burocracia del Adeptus Terra hacía aguas, asfixiada por tanto papeleo que tenían que lidiar, desgarrada por las herejías de las escrituras y de las guerras de la pluma causadas por los arrebatos contradictorios y las ráfagas de información incipiente. Para resolver estos problemas agobiantes, Guilliman creó el Officio Logisticarum, una nueva rama del territorio del Adeptus Terra. Tenía un propósito: asegurar que las flotas de la cruzada tuvieran todo lo que necesitarían y que cada detalle sobre ellas fuera registrado con precisión y eficiencia. Para ayudarles a esta gran tarea, el Hijo Vengador emitió el decreto Borachai. El decreto otorgaba al Officio Logisticarum poderes para requisar fuerza del Astra Militarum para su propia protección, y ordenaba a las flotas de la cruzada que establecieran fortalezas centrales tras sus victorias, que servirían para apoyar y restablecer la cruzada en general. Las primeras fortalezas centrales se establecieron en los Plum en puntos de reunión de la cruzada, formando los primeros eslabones de la creciente ruta de suministro y comunicaciones que siguieron a los grupos de batalla. Desde el sistema Sol, la totalidad de Ganímedes, que se convertiría en uno de los bastiones de poder logístico, ampliaron sus laboratorios del Adeptus Mechanicum, se establecieron muelles de vacío, plataformas de defensa orbital, fortificaciones terrestres. Cerca del núcleo de la luna, los tecnosacerdotes instalarían cogitadores y motores de archivación de datos. El Adeptus Astra Telepática construyó una fuerza astropática en cada polo. Incluso antes de que se terminaran los trabajos de todas estas mejoras, se desplegaron allí miles de adeptus de Logisticarum, junto con decenas de regimientos de Astra Militarum que tripulaban baluartes, reductos y torretas de defensa. Así nació la fortaleza Áquila Adamant. Más tarde,
Aquila Bellicus y Aquila Furaneis se establecieron en los sistemas Gehenna Wastos, respectivamente. A la luz del decreto Borachae, los jefes de grupo y los señores de flota dejaron muchas más fortalezas centrales a su paso por las estrellas. Los caprichos personales de sus constructores, las circunstancias locales y las exigencias del pragmatismo hicieron que no hubiera dos iguales. Rara vez había tiempo o recursos para construir algo parecido al Águila Adamant, y los lugares elegidos no eran todos igual de adecuados para la construcción. Algunos planetas seguían sumidos en guerra, incluso cuando se ponían los cimientos de vastos cilios de almacenamiento y torres astropáticas. Mundos fortaleza de resistencia como Alchol o Bigus II eran opciones obvias como defensas, ya que contaban con defensas capaces y enormes almacenamientos de municiones y suministros para soportar los asedios durante años enteros. Sin embargo, estos lugares óptimos para la defensa y construcción eran extraños de encontrarse. El mundo desértico y salvaje de Nipul Danati era la única opción disponible en el sistema Cryosa, por ejemplo, ya que todos los demás planetas que orbitaban en su entorno a su estrella eran gigantes gaseosos muy inestables. A pesar de los esfuerzos de su gobernador planetario, el clima y el terreno del mundo lo hacían irremediablemente inadecuado. Otras dificultades que afrontó la cruzada surgían cuando el politiqueo o el nepotismo interferían en la elección de un mundo, o una luna, o una estación orbital, o incluso en un asteroide hueco. Así, el decadente mundo fabril de Yeld fue elegido en un lugar del populoso y próspero mundo minero de Pit en el sistema Gregan, debido a las conexiones familiares entre el gobernador del primer mundo y el comandante del grupo de batalla. Más tarde se supo del incipiente culto Genestealer en Yeld. Se había abierto camino hacia las más altas esferas de poder antes de comenzar finalmente su levantamiento. A pesar de algunos contratiempos, el establecimiento de fortalezas centrales siguió siendo un gran éxito en la mayoría de sus casos. Las flotas de la cruzada fueron establecidas y abastecidas. Sus comunicaciones se restablecieron a niveles aceptables en amplias zonas del Imperio Sanctus. Se enviaron enormes cantidades de datos a través de las redes astropáticas establecidas y se almacenaron en la colosal arquitectura binaria de los ingenieros archivadores de datos, comunicados, transcripciones, informes de acción, misivas estratégicas, salmos binarios, almacenes de conocimiento cartográficos y tablas de disposición de fuerzas eran retenidos servilmente por salvadores de datos, tecnoescribas y cronistas del Imperio Logisticarum. Guilliman tenía la sincera intención de que esta nueva era de la humanidad no se viera manchada por la ignorancia que había cubierto al Imperio durante 10.000 años. Con la Cruzada Indomitus pretendía expulsar toda la ignorancia hacia la oscuridad, no solo la de innumerables enemigos de la humanidad, sino que también la alta ceguera que fue autoinfligida por la humanidad ante las rivalidades de estos mismos o de cualquier otra cosa que hubiera en el universo. Sin embargo, podemos admitir de que no todos los oficiales que Guilliman utilizó fueron eficientes. En realidad era bastante raro encontrarlos. Guilliman necesitaba más como la primera de todas las flotas, como Cassandra Van Lescus, una almirante de la Armada Imperial con una fe inquebrantable en sí misma, en el emperador, y una voluntad de hierro, feroz, dinámica, con voluntad y fuerza, con una personalidad fuerte que podría inclusive acobardar al más duro de los generales. Aunque su fuerza física y su altura le confieren también una posición imponente. 30 años antes de la reunión de la Cruzada Indomitus, Van Lescus perdió un ojo a manos de un asesino de Loxinos. En su lugar hay un cacharro biónico que no pestañea, lo que le da un aspecto despiadado que no hace sino solo aumentar su indiscutible autoridad. Todo esto lo respalda a Van Lescus con décadas de experiencia tras de sí, tanto en combate como en administración, con una gran cantidad de victorias a sus espaldas y honores de batalla. Ahora ella comanda una de las grandes flotas del Primarca. Desde el puente de su buque insignia, el Perseid Magnificant, un acorazado de clase Oberon. Incluso cuando la reunión de las flotas de la cruzada era un mero rumor, Van Lescus estaba tan convencida de que se ganaría un puesto de mando superior que empezó a prepararse inmediatamente para ello. Organizó a sus subcomandantes previstos e identificó las posibles redistribuciones de tropas. Su motivación y convicción llegaron a oídos del propio Primarca. Impresionado por la ambición y voluntad de esta humana, su capacidad de reorganización y su historial, le dio al mando una de sus flotas. Van Lescus se dedicó desde entonces
a utilizar su autoridad para reclutar todo tipo de especialistas. Ella sabía que necesitaría a hombres capaces de realizar las labores que tendrían que llevar a cabo: logistas, agentes del Monitorium, Magi e Iginarium, así como operativos de mucho menos ortodoxos. Sus incansables esfuerzos hicieron que la flota Tertius estuviera lista para despegar antes de lo previsto y poder demostrar que este proyecto podía funcionar. La confianza del Primarca en ella se demostró como un gran acierto. Tras la batalla del estrecho de Machorta, los grupos de combate de Manlescus han ido obteniendo una victoria tras otra, llevando el tan necesario alivio a decenas de sistemas y a miles de vidas que necesitan allá fuera de la ayuda de mujeres y hombres como él. La cruzada Indomitus sigue en curso. Sin embargo, las amenazas todavía no han terminado. Una gran y nueva amenaza se ha pronunciado. Pero, ¿qué podría ser peor que los Xenos? Así es, un Xeno Alpha. ¿Y de qué tipo estamos hablando? Tiránidos. Mientras que la cruzada Indomitus se encuentra por el espacio esparciendo la fuerza y voluntad de la humanidad por su supervivencia, los tiránidos andan aborazando todo a su paso, y la flota enjambre Leviatán ahora se encuentra en el Segmentum Pacificus, luchando una encarnizada batalla en contra de las tropas del Emperador. La gran cuarta guerra tiránida ha comenzado, y la nueva fuerza, conocida como los emisarios Norn, han llegado. Los adeptos custodios se encuentran batallando directamente contra ellos. Parece que no son suficientes contra este nuevo enemigo. Pueden lidiar con ellos, pero si llegan a ser demasiados, solo el Emperador podrá salvarnos de esto. ¿La cruzada Indomitus será exitosa? ¿Será un fracaso? ¿Podrá lograr obtener una victoria definitiva? No lo sabemos. Sin embargo, en recientes tiempos, el Primarca Lionel Johnson ha regresado, y con ello, sus hijos se han unificado nuevamente. Los leales y los caídos se han unido como uno solo de nueva cuenta, en su secretismo, ocultando algunos secretos, volviendo a luchar como hermanos. Ahora tenemos más posibilidades de lidiar con las amenazas. Sin embargo, ¿será que llegue algún nuevo aliado? ¿O por el contrario, alguna nueva amenaza que busque entorpecer o detener la cruzada Indomitus? El tiempo lo dirá, pero por mientras, confiemos en los primarcas, confiemos en el emperador, confiemos en la supervivencia de la humanidad. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. Mi nombre es Raccoon Knight y esto fue Soul Corrupts. Yo me despido de ustedes y que la impureza no los consuma. Nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo. Chao, chao.